Bueno, vamos a arrancar este webinar. No, vamos a arrancar desde el principio. Vamos a hacer una parte, un repaso rápido, en realidad, y después vamos al punto que nos interesa en este webinar, que es las estrategias en bonos aplicadas para lo que es el mercado argentino. Nos va a servir para todos los mercados, pero vamos a hacer un especial foco en el mercado argentino. Que quiero ver un segundito, que estoy mirando a ver si puedo ver bien el chat. Cualquier cosa me avisan o me escriben por chat. Primero, ¿por qué aprender sobre bonos? O sea, ¿para qué nos sirve saber de bonos? Entender los bonos nos sirve por diferentes motivos. Pero el más importante de ellos es que nos ayuda a entender el mercado. Más allá de que obviamente saber operar en bonos nos va a permitir hacer estrategias en bonos propiamente dicho, ¿no? Pero más allá de las estrategias que podamos aplicar en bonos y ganar dinero, o bueno, hacer estrategias de corto y largo plazo, especular con bonos, lo que nos va a permitir es entender la dinámica en el mercado entre los diferentes instrumentos. Por eso es importante conocer y entender lo que es la curva de rendimientos, qué significa que está invertida, es un predictor de la economía real. Entonces, es la estructura del mercado. Desde las tarjetas de crédito hasta las hipotecas se fundamentan en la curva de bonos. Este webinar está dividido en 4 secciones. Primero tenemos los conceptos fundamentales, la evaluación y el rendimiento de los bonos, los riesgos asociados y las estrategias por último. Entonces, recién dijimos que por qué aprender sobre bonos. Entonces, entender esto, entender la dinámica de la renta fija, nos va a permitir entender en qué momento los inversores prefieren diferentes instrumentos de inversión y qué tipo de análisis de riesgo hacen. Y esto nos sirve desde 2 puntos de vista también, desde los 2 lados del mostrador. Si estamos desde el lado de la empresa, en donde nosotros lo que necesitamos es pedir fondos porque somos tesoreros en una empresa o estamos haciendo alguna de estas actividades, o si estamos desde el lado del inversor que está definiendo qué bono le conviene comprar para obtener mayor renta. Si no entendemos la curva de bonos, va a ser muy difícil que podamos evaluar diferentes opciones de inversión y que entendamos un poco qué es lo que está viendo el mercado. Como dijimos antes, la curva de bonos es la estructura del mercado, es la estructura de la economía, en definitiva. Además, nos ayuda a predecir lo que respecta a la economía real, digamos. ¿Cómo influye esta información? Toda la información, sabemos que toda la información que está sobre el mercado y sobre la economía, el mercado no hace ni más ni menos que reflejar la información que tenemos en la economía dentro de los precios. Esa información se conoce a través de las noticias, a través de encuestas. Entonces, los traders eh, ven esa información y la incorporan en formato de órdenes, compras y ventas. Y se incorpora al mercado y eso a los activos financieros. Eso obviamente en el caso de los bonos lo que nos genera es un cambio en lo que sería la curva de rendimientos, que nos muestra el rendimiento para cada plazo. ¿Qué son los bonos? Los bonos son instrumentos de deuda. Básicamente cuando una empresa o un estado necesita dinero para hacer una inversión, para solventar gastos, etcétera, etcétera, generalmente inversiones de capital o lo que requiera, lo que hace es le pide al mercado. ¿Por qué le pide al mercado y no pide en bancos? Por la sencilla razón de que es más barato. Conviene hacerlo en el mercado. Generalmente es un mercado más competitivo. Y entonces lo que hace sabemos que una empresa tiene, por ejemplo, digamos, dentro de lo que es el patrimonio, puede elegir abrir su capital para tener acciones y vender acciones, o puede pedir deuda. Si pide deuda va a estar en el lado del pasivo, si da acciones va a estar en el lado del equity, el inversor. De esta forma los estados usan los diferentes bonos, o sea, y los estados tenemos estados nacionales, provinciales, municipales, etcétera, etcétera.
Y lo que es corporativo, bueno, tenemos una variedad también, pero básicamente son empresas que en ese caso llaman obligaciones negociables, pero lo que necesitan es en todos los casos financiamiento. El emisor, el que emite el bono, se compromete a pagar los intereses, a devolver el capital y a cumplir las cláusulas establecidas en lo que llama el prospecto de emisión o el indenture. General, bueno, bonos, como dijimos, estados nacionales, provinciales, municipios, instituciones supranacionales, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí tenemos una variedad de emisores muy grande. Generalmente vamos a intentar clasificar estos bonos, los que no tienen interés, que son cupón cero o cero cupón, que son lo que generalmente menores a un año de vencimiento, con tasa de interés fija, flotante, fija es que tiene un porcentaje fijo, flotante puede ser Badlar, puede ser cualquier otra tasa. Amortización en un solo pago o bullet, puede tener o no tener periodo de gracia, pueden estar garantizados o sin garantía y pueden tener opciones, ya sea de calls y de puts. Lo más habitual es que tengan, no es lo más habitual que tengan opciones, pero existen casos que tienen opciones de call y ahora, bueno, salió uno, por ejemplo, en el Banco Central muy reciente que está ofreciendo opciones de put, pero eso es diferente, eso es una opción que se le agrega arriba, no es el bono en sí. ¿Cuál es la ventaja de los bonos a tasa fija o las características? Flujo de caja previsibles, son atractivos para el inversor cuando la tasa de interés baja. ¿Por qué? Tiene la tasa fija. Si la tasa baja, entiende que son interesantes para que el inversor o sea, el inversor lo compra, la tasa baja, el precio sube. Esas son cosas que vamos a ver luego. Tenemos de tasa variable, tiene flujo de cajas inciertos, están indexados por diferentes variables del mercado y son atractivos para cuando las tasas van en aumento. En cualquiera de los dos casos, cuando el inversor necesita hedgear, digamos, una tasa fija con una tasa variable, existen los swaps de interés. Vamos a hacer un repaso breve por lo que son los cupón cero. Hoy la mayoría, o sea, lo que es cupón cero, las LECER, las LEVAC son todas cupón cero, más allá de que el capital está indexado por SER. Después tenemos tasa fija, tasa flotante, los que son SER son fija. Y los flotantes son Badlar, etcétera, etcétera. Acá tengo otros bonos, pero son mismo concepto. Después tenemos los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro los menciono porque tenemos los strips, que los strips son bonos que tienen cupones que se escinden, o sea, se separa el cupón del bono y cotizan como dos bonos independientes. Acá pasó con el canje de deuda en el 2005, si se acuerdan, en el 2007, si no me equivoco, se escindió, por ejemplo, el cupón atado al PBI de lo que era el bono, el discount. Entonces cotizaban independientemente. Pero, bueno, en ese caso era un warrant, pero podría haber sido un cupón. Entonces se arman con un bono, se arman una curva cero cupón. Después tenemos los TIPS, que son los SER, pero de Estados Unidos. Los Treasury Inflation Protected Securities, que básicamente lo que hacen es proteger contra la inflación. Y después tenemos tres tipos de bonos. Los T-bills, que son las letras, digamos, los menos de un año, los T-notes y los T-bonds. Generalmente entre los T-notes y bonds no hay mayor, o sea, se les pueden llamar indistintamente, que no hay, digamos, tienen su nombre para llamarlo de su forma, pero lo que no se puede hacer o no se estila, digamos, porque sería un error de llamarle T-bills a otro, pero entre los otros dos la verdad es que generalmente se habla del bono a 10 años, a 20 años. Tenemos categorías técnicas, ¿no? Que son ciertos indicadores que los vamos a ver en el día a día y que a veces son generalmente conocidas, pero a veces hay algunos errores de concepto que me hacían que tiene sentido que hagamos un particular stop en estas cuestiones. El coupon yield o la tasa del cupón es lo que va a pagar por contrato, si es 7, si es 10, si es 1,40. El valor residual es lo que falta abonar del bono, pues habitualmente es el 100%, en el caso de un SER que se va indexando ese capital va a ser cada vez mayor, en el caso de un bono amortizable va a ser lo que queda amortizar. El valor técnico es importante, esto es el valor residual sumado el interés del cupón corrido, es decir, se suma desde el último pago de cupón hasta los intereses devengados por esos días hasta la actualidad.
y eso nos da un valor técnico. Eso es lo que debiera valer el bono hoy si el Estado, por ejemplo, lo quiere rescatar o si alguien nos quiere ofrecer un canje. Ese es nuestro precio. Después podemos aceptar un precio más bajo o más alto. Eso es otra cuestión. Pero ese sería el precio que vale hoy el bono. Y después tenemos el interés corrido, que es justamente eso, el valor residual por la tasa de interés por los días transcurridos. Después tenemos las convenciones para el cálculo de intereses. Eso está en el prospecto de emisión, cada bono tiene el suyo. Esto más que nada tiene sentido si ustedes van a armar algún flujo de fondos o algo, tenerlo en cuenta, porque estos errores a veces generan diferencias. El modelo de evaluación de un bono. O sea, ¿por qué un bono vale lo que vale? Básicamente, más allá de lo que es la oferta y la demanda, le va a poner un precio de mercado. Pero nosotros si queremos saber cuál es el fair value, digamos, ¿no? De un bono, cuánto debiera valer un bono, ahí sí nos tenemos que alejar por ahí un poquito de Argentina, de la situación actual, porque el riesgo emisor y el riesgo político y sistémico hacen mucho movimiento, mucha volatilidad. Pero pensemos en que un bono no es ni más ni menos que un flujo de fondos descontado. Es todos los flujos de fondos futuros que va a tener el bono, descontado la actualidad. O sea, traídos al presente, mejor dicho, ¿no? Y para traerlo al presente le tenemos que asignar una tasa libre, una tasa, no va a ser libre de riesgo, pero le vamos a asignar una tasa. Y eso nos va a decir cuál sería el valor actual del bono. Imaginemos un cheque a 90 días, lo tenemos que cobrar y decimos, bueno, ¿cuánto compro hoy un cheque? Y bueno, miramos una tasa de referencia y sabemos cuál sería el valor de ese cheque hoy. Es el mismo concepto en el caso del bono. Acá tenemos un ejemplo de cómo calcularlo. Cómo calcular el precio del bono, ¿no? Nosotros tenemos un bono parecido, digamos, una obligación parecida, con un cupón del 10% anual y un vencimiento del capital al final del quinto año. Y vemos que el mercado le pide a este tipo de bonos el 11% de interés. Vamos a hacer este cálculo y nos va a dar que hoy debiéramos pagar 96,30. En el mercado después puede estar 50 o puede estar 120. Generalmente no se va a dar eso, pero puede pasar. Y más en mercados ahora sí, en mercados movidos o volátiles como la Argentina. Y eso nos da una primera aproximación de que si lo que estamos mirando está caro o barato. O si tiene sentido o no comprarlo. El interés corriente. El interés corriente es el interés que tiene el bono, o sea, el cupón que paga el bono, sobre el precio que vale hoy en mercado. Eso nos va a dar el interés, justamente, propiamente dicho, corriente, que es esto. Nos dice cuál es la tasa hoy a la que estamos. Y lo que pasa, el interés corriente es una medida incompleta, porque no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Pero bueno, es un indicador del cual se habla y del cual se compara. Si el interés corriente es igual que la TIR, va a estar a la par el bono. O mejor dicho, si está a la par, va a ser que la TIR es igual al interés corriente. Si está bajo la par, es porque la TIR es mayor al interés corriente y viceversa. La ganancia de capital. Este es un concepto por el cual es básicamente la valorización del bono o la desvalorización del bono, dependiendo cómo esté. Si el bono está cotizando bajo la par, digamos, todavía no vimos el concepto de paridad, ahora que pienso. Ahora lo vamos a ver. Pero la ganancia de capital es, básicamente, lo que vale hoy el bono y lo que nosotros estimamos que va a valer dentro de un año. ¿Y cómo estimamos lo que va a valer dentro de un año? Porque vemos otros bonos similares y vemos a qué tasa cotizan. Nuestro bono hoy tiene una tasa, supongamos, del 8%. Y vemos que nuestro bono es a 2 años, ¿no? Y vemos que un bono a un año de vencimiento tiene una tasa de 4. Podríamos inferir que si todas las condiciones se mantienen igual, dentro de un año nuestro bono va a valer 4 puntos porcentuales de TIR. Y esos 4 puntos, mediante una fórmula, podemos saber qué valorización en términos de precio es. De esa forma calculamos cuál es la variación de la ganancia de capital esperada de acá a un año. Habiendo dicho esto, vamos a ver la TIR ahora.
La TIR no es ni más ni menos que los dos rendimientos que vimos anteriores, digamos, las dos medidas de rendimiento que vimos anteriormente. La tasa, el current yield y la ganancia de capital. El interés corriente, digamos, y la ganancia de capital. Eso sumado es lo mismo que decir la TIR. La TIR técnicamente, que es la tasa interna de retorno, es una tasa de interés que lo que hace es iguala a cero los flujos de fondos futuros. Es decir, trae los fondos de todos los flujos que vamos a cobrar, todos los cupones y todas las amortizaciones que cobramos a futuro y las trae a un valor actual. Y nos dice cuál es esa tasa. Le asigna una tasa. El cálculo es a través de interacción, es decir, hay que hacer una cantidad de cálculos, ir probando hacia arriba, hacia abajo, a ver cuál es la tasa que lo deja en cero. Eso se hace con Excel, obviamente, hoy en día. Yo les explico la parte más técnica por ahí, pero esta es la fórmula que a mí me parece más conceptualmente más fácil de entender, digamos, cómo está compuesta. Acá vemos un ejemplo. La TIR es igual al interés corriente más la ganancia de capital, que esto es 10,38 más 0,62, que es lo que vimos recién. 11% es la TIR de este bono. Ahora vamos a ver lo que es la convergencia al valor par. Generalmente nosotros, bueno, en los últimos años tuvimos de todo tipo de bonos, ¿no? Y de todo tipo de escenarios. Pero estábamos habituados a ver bonos bajo la par. Es decir, sale un bono, el bono tiene un valor facial 100, digamos, y generalmente cotizaba en el mercado un poco por debajo, con lo cual la TIR es más alta que el interés corriente, digamos, y que el cupón. El cupón era, por ejemplo, el 7% en el Bodin 15 y el bono cotizaba 85, 96, 98, siempre bajo la par. Eso lo que genera es que si analizamos la ganancia de capital es positiva, o sea, vamos a ganar dinero porque al vencimiento te devuelven 100, con lo cual un día antes va a valer 99,90 o 99,99 ya, porque al día siguiente te pagan 100. Entonces, por el contrario, si el bono vale por sobre la par, lo que va a ser ir perdiendo, ir bajando la valorización con el transcurso de los días. Estos son los dos fenómenos diferentes que hacen que converja a la par el bono. Después tenemos qué factores afectan al precio y al rendimiento. Los descuentos, digamos, por riesgo de crédito, devaluación, falta de liquidez, opciones que tenga el emisor. Las opciones siempre perjudican al tenedor. Digamos, nunca es un derecho que tiene el emisor y que se guarda para sí. Y perjudican porque generalmente lo que hacen es, obviamente, es romper la planificación de los flujos de fondos, ¿no? Todo este tipo de cosas lo que van a hacer es que el precio baje, que se ponga menos atractivo el bono. Por ende, la TIR va a subir. Si baja el precio, como el cupón se paga sobre el capital, el valor facial, el capital principal, que es 100, generalmente salen con 100. Después, cuando es por 0, obviamente se va a ir capitalizando y después el número es otro, pero arrancan con 100. Y generalmente los bonos, por ejemplo, en Estados Unidos son todos muy parejos, todos misma estructura, pagan cada 6 meses un cupón, valen $100 y al vencimiento pagan el último cupón y los $100. Cuando el precio baja, la tasa de interés sube porque paga los mismos, vamos a poner 7% de interés sobre los $100 de valor facial. Si uno lo compra a 100, cobra el 7%, pero si uno lo compra a 90, va a estar cobrando mucho más. Y por el otro lado tenemos primas por diferentes ventajas. Una de ellas es la fiscal, el pago de impuestos, exenciones impositivas y opciones que se le dan al inversor, que le tiene a favor el inversor a favor del bono, como en el caso del discount, cuando teníamos los cupones atados al PBI, ¿no? Si el país crecía y se daban determinadas condiciones, además se cobraba el cupón. Y eso obviamente hace que el valor del bono sea más alto porque se pone más atractivo y en consecuencia la TIR va a ser más baja. Los bonos comprados en periodos intermedios, lo que hay que hacer es calcular la TIR. Hoy la verdad es que esto se hace en Excel y yo después le voy a pasar de hecho estamos terminando nuestra calculadora, pero después le voy a pasar un Excel para que lo puedan calcular y lo puedan ver,
que me parece que es más práctico en este sentido. Pero básicamente lo que se hace es, se anotan todos los flujos de fondos, se anotan los cupones con el pago principal y si quieren hacer la fórmula manual, la tienen ahí abajo, cómo es la estructura de cómo se calcula. El valor técnico. El valor técnico es el valor residual más los intereses que ya devengó el título. Entonces, supongamos que dijimos que el valor residual era $100 y pagó cupón 30 de junio. Bueno, hoy estamos a 13 de julio, pasaron 13 días. Entonces tenemos que hacer $100, que es lo que el valor facial, y le sumamos el interés de 13 días. Si sabemos que el bono paga, no sé, 10% anual, vamos a dividir ese 10% sobre 360 o 365 de acuerdo a la convención y lo vamos a multiplicar por los 13 días de julio. Y si vamos a comprar el bono en T+2, lo hacemos dividido 15 días porque vamos a pagar dentro de 2 días. O si ahora viene el fin de semana, tenemos que calcular la fecha de settlement, que es cuando efectivamente se cambia de mano el bono. Acá hay algo interesante para mencionar. Cuando los bonos cotizan en el mercado local, por piso se llama, o por pantalla, digamos, piso, pantalla o CENEVI es lo mismo, porque el mercado local, por bolsa, por lo que es BIMA, cotizan en precio dirty, que es sucio. ¿Qué significa? Que es un número, como ustedes compran por pantalla. Vale 5.300, son 5.300, son 10.000, son 10.000 y son 500, son 500. Cuando cotizan en OTC, generalmente cotizan a precio limpio, clean. Eso lo que hace es que ustedes, cuando compran un bono, le tienen que sumar el interés corrido a ese bono. Generalmente Bloomberg, por ejemplo, lo hace y les dice, mira, tenés que, tanto es por el bono y tanto es por el interés corrido. Tienen que estar atentos a eso porque eso te cambia muchas veces, si el cupón es alto, te cambia totalmente el cálculo. En Argentina, en MAE, también se opera clean. Y bueno, básicamente eso. Ahí están los dos. Y a veces, bueno, los bonos que están en default o los bonos que están así, EMTA, que es el Emerging Market Trading, no me acuerdo ahora, que lo que hace es el regulador, digamos, de las buenas prácticas de bonos, recomienda hacerlo de una determinada forma o de otra forma. Y generalmente los bonos que están en default y demás también, todo sucio cotizan, no cotizan clean porque los intereses corridos irían aumentando un montón, porque como están en default no pagan, entonces serían un quilombo. Entonces es dirty, es listo, es lo que hay. Paridad. La paridad es el cociente entre el precio del título de mercado y su valor técnico. Es muy importante que es lo que se calcula acá es el valor técnico, no el valor de mercado. Y el valor técnico, como dijimos antes, es el valor facial más los intereses corridos. Porque acá lo que estamos queriendo calcular con la paridad es el porcentaje que el mercado está dispuesto a pagar del valor técnico. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es el valor técnico y la paridad y de cómo hacemos el cálculo, ¿no? Entonces tenemos el bono, tenemos capital residual, la renta anual de este periodo y hacemos el cálculo del interés corrido, por un lado, 0,19 y por el otro lado le sumamos esto al valor técnico, nos da 100,19 y la paridad técnica es 67,25, que es lo que cotiza en el mercado, sobre 100,19. Acá por ahí el detalle es mínimo, son 19 centavos. Hay momentos que es mucho más, momentos que es mucho menos. Ahora tenemos un comentario para hacer. Respecto a la TIR, nosotros ya dijimos que la TIR considera el valor tiempo del dinero. La TIR tiene 3 supuestos fundamentales. Pero, ¿cuáles son los supuestos sobre los cuales se basa la TIR? Uno de ellos es que la TIR, digamos, todos los flujos que se cobren desde el bono, los cupones y las amortizaciones, se van a reinvertir a la misma tasa.
Entonces, se asume que se van a reinvertir todos los flujos de fondos y que además se van a reinvertir a la misma tasa. ¿Qué pasa? Esa reinversión a la misma tasa es lo que a veces se pone un poco en duda. Pero supongamos que hoy estamos comprando el bono, el AL30, y está cotizando, no sé, 17 mangos. Nosotros hoy lo compramos a 17 mangos, pero no sabemos si el próximo cupón lo vamos a comprar también a 17 y si el otro cupón a 17 y así hasta el año 2030. Yo les diría que estimaría que no. Entonces ahí es donde empezamos a utilizar otra fórmula porque si no la TIR no va a ser justicia. Pero ahí también tenemos dos temas. Un tema es la parte técnica. Entonces ahí técnicamente lo que debiéramos usar es la TIR modificada y modificar y estimar cómo se calcularía o a qué precio estaríamos comprando el resto de los cupones, el resto de los bonos, ¿no? Si vamos reinvirtiendo nuestros cupones. Si queremos ir a un extremo, lo que hacemos es, tomamos un escenario como en todo, ¿no? En todo lo que no tenemos certeza, digamos. Hacemos un escenario base, hacemos un peor escenario y un mejor escenario, desde el punto de vista de la reinversión. El peor escenario sería comprar al precio de la par o al precio de un descuento de un bono del tesoro, en donde no tiene descuento o tiene un descuento mínimo. Podríamos ser un poco más agresivos y decir, bueno, en el peor escenario vamos a comprar al, no sé, 70% de paridad. En el mejor escenario vamos a seguir comprando al mismo valor y se va a ir subiendo. Y ahí tenemos dos escenarios y vamos jugando con eso. Técnicamente es lo más adecuado para hacer. Pueden no hacerlo y usar la TIR directamente, pero la verdad es que si le dan esa vuelta de tuerca, bueno, van a jugar con escenarios más probables, ¿no? Ahora ya hablamos de las medidas de rendimiento, ahora vamos a empezar a hablar de las medidas de riesgo. Tenemos la duration como primer medida. La duration es un desarrollo de Macaulay, por eso lo van a ver también como duration de Macaulay, que es explicada como una medida de tiempo, se mide en años, y es la cantidad de años que se precisa para recuperar la inversión realizada. Técnicamente es eso. Ahora, si lo vemos de una forma intuitiva, pensemos esto, nosotros tenemos un bono que vale $100 al vencimiento y que durante la vida útil del bono, digamos, nos va a ir pagando cupones, $7 durante, no sé, 5 años, cada 6 meses. Entonces, tiene sentido pensar que, en términos de tiempo, podemos pensar la duration como un centro de gravedad en este punto. Entonces, tiene sentido pensar que la duration, el centro de gravedad, si nosotros cobramos cupones de $7 cada 6 meses, estaría mucho más cerca de la actualidad que dentro de 6 años, que es cuando vence el bono. ¿Y qué va a suceder con la duration? Si los cupones son más altos, la duration va a ser más corta. Y si los cupones son más bajos, la duration va a ser más larga. Porque es este promedio ponderado, en definitiva. Es un promedio ponderado de los flujos de fondos futuros. Promedia todos estos flujos y por eso es que cuanto más altos o más bajos, la duration va. Imagínense no me sale la palabra ahora, un sub y baja, no, una palanca, quiero decir. Imagínense que si tienen cómo tienen distribuidos los flujos de fondo, bueno, eso les va a dar una variable de cómo este punto de gravedad se mueve hacia un lado o hacia el otro. Acá tenemos el cálculo, cómo se hace. Básicamente, si tenemos un bono de $1000 nominal y un vencimiento de un año, paga semestralmente, lo que nosotros hacemos es ponemos el cupón, 0,5 porque es semestral, por 50 que es el cupón, lo dividimos básicamente el valor del bono, sumamos los dos flujos de fondo y nos da el valor del. A ver, denme un segundo que tengo a alguien que no puede entrar.
Entonces, la duration se expresa en años, en 0,97 en este caso. Y ahora vamos a ver otra medida. La duration se usa, pero la que más se usa es la duration modificada. La duration modificada es, como su palabra lo indica, una modificación de la duration, pero a diferencia de la duration, no es una medida, digamos, no nos da lo que sería el promedio ponderado de los flujos, sino que nos mide el riesgo del bono. El riesgo en términos de precio, ¿no? Nos dice qué va a suceder si la tasa de interés se modifica. Entonces, si la tasa de interés se modifica un punto, ¿qué va a suceder con el precio del bono? En principio, la duration modificada es igual a la duración dividida por 1 más la TIR. Y va a tener signo negativo. Y esto se debe porque lo que nos quiere decir, o lo que nos indica la duration modificada, es que si la tasa sube, el precio baja. Y si la tasa baja, el precio va a subir. Como es la relación inversa, tiene que ser, va a ser negativo siempre. Bueno, entonces decíamos, la duration modificada es una medida de riesgo. Es la primera medida de riesgo que vamos a ver. Lo que nos indica tiene signo negativo porque dijimos que es la relación inversa que hay entre la tasa de interés y el precio de un bono. ¿Qué significa esto? Que si la tasa de interés sube, si nosotros decimos que la TIR sube, el precio indefectiblemente del bono tiene que bajar. Y si el precio sube es porque la TIR baja. ¿Por qué están inversamente relacionadas? La duration, cuando la llevamos a la práctica, lo que nos va a dar es una medida, es una variación porcentual, que nos va a decir, supongamos un bono que tiene una duration de 5. Lo que nos dice esto es que si la TIR varía un punto, el valor del bono va a variar en 5 puntos. Entonces, por eso es que los bonos, cuanto más largos son, o sea, cuanto mayor plazo, tienen una duration modificada más larga, más grande, y son más sensibles a los cambios en la tasa de interés. Entonces, hablar de que si nosotros sabemos que las tasas de largo plazo van a subir, bueno, significa que los precios van a bajar. Y por cada punto que suba de TIR un bono, en este caso va a impactar 5 puntos porcentuales en el precio. Y ahora queremos saber cuánto significan o cuánto representan esos 5 puntos porcentuales del precio. Bueno, por un lado podemos hacer el cálculo de estilo regla de 3, y si no, hacemos la fórmula que tenemos abajo, que es dar vuelta la fórmula y calcularlo en pesos, digamos, en dólares. Yo esta fórmula después se las paso en un Excel armado, no se las pongo acá para que la tengan de referencia, pero después van a tener el Excel y después va a estar nuestra plataforma en breve ya calculándolo. Pero bueno, tienen que saber qué significa cada uno, ¿no? La duration monetaria, en definitiva, es cuál es el cambio absoluto en el valor del bono. Ahí hablábamos en el slide anterior en términos de porcentuales, y ahora estamos hablando en términos de pesos o de dólares. Acá lo que decía al final, porque no sé si fui claro, es que acá lo que hacemos es invertimos el cálculo. Acá nosotros hicimos una aproximación diciendo, bueno, si la TIR varía un punto, ¿cómo impacta eso en el precio del bono? Y en la segunda fórmula, la que tenemos acá abajo, lo que estamos diciendo es, si varía un punto la duration, digamos, cuánto tiene que variar la duration para que cambie la TIR, digamos. Por eso es que lo damos vuelta. Entonces, de esa forma, con las tres fórmulas anteriores o los tres cálculos anteriores, tenemos qué va a pasar con el bono si cambia la tasa de interés, que es la TIR, el interés que rinde el bono, qué va a suceder con el bono en términos porcentuales y en términos
de pesos o absolutos. La TIR sirve siempre y cuando los cambios en la tasa sean chicos, o sean, digamos, en el corto plazo y sean chicos. Ahí va a ser casi perfecto. Pero cuando los cambios son grandes, los cambios en la tasa de interés son grandes, el problema que tenemos es que la relación entre la TIR y la duration, digamos, entre la TIR y el precio, mejor dicho, es convexa. Es una curva. Entonces, cuanto más amplia sea este cambio en la tasa de interés, más alejado de la realidad va a estar este número. La duration modificada va a subestimar al alza el precio cuando la tasa baja y va a sobreestimar a la baja el precio cuando la tasa sube. Porque es una curva, como dijimos recién y como vemos en este gráfico, ¿no? Si hacemos una analogía, es como el gamma de las opciones. La duration modificada es el delta y esto es el gamma. No sé si eso les simplifica en algo, pero es la segunda derivada, ¿no?, del precio del bono con respecto a la tasa de interés. Y al ser positiva es porque es una función, nos dice que la función es convexa. Entonces, si nosotros queremos saber exactamente cuál va a ser la variación en el precio del bono por cambios en la tasa de interés, supongamos que queremos saber qué pasaría si la tasa de interés sube 3 puntos, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos, por un lado, que calcular la duration, que va a ser la línea roja, y por el otro lado, calcular la convexidad, que va a ser este diferencial entre la línea azul y la línea roja, y sumarlos. Y de eso nos va a dar, nos va a ayudar a predecir con mayor exactitud el cambio en el precio del bono. Para tener, bueno, lo que dijimos recién, para tener más exactitud hay que sumar los dos. Acá tenemos la fórmula también. Y si se quiere la variación del precio del bono en unidades monetarias, hacemos lo mismo que hicimos antes. O sea, sacamos cambiamos este término de acá abajo y lo mandamos al final. ¿Qué factores afectan a la convexidad? Lo mismo que a la duration, generalmente. Usando la condición de ceteris paribus, digamos que el resto de las variables se mantienen iguales, podemos estar seguros y asumamos un bono que no tiene opciones, ¿no? Porque ahí, bueno, cambia un poco o puede cambiar un poco. Pero a mayor plazo de vencimiento, mayor duration, o sea, un bono es más sensible y mayor convexidad, tiene más curva, más curvatura. A menor tamaño del cupón, mayor duration. A menor frecuencia en el pago, mayor duration también y mayor convexidad. Y cuando aumenta la TIR requerida de un bono, disminuye la duration modificada y la convexidad. O sea, cuando la tasa es cada vez más alta, cambia y se reduce esta duration. Y lo inverso se cumple cuando la TIR disminuye. Esos son los factores principales. Si lo pensamos como un efecto palanca, tiene sentido. Cuanto más largo es el bono, mayor es el impacto. Cuanto mayores son los cupones, como hablamos en la duration, ¿no? Antes de la duration modificada, la de Macaulay, el punto de equilibrio, digamos, si tenemos un montón de flujos de fondos o son más grandes frente a la amortización, bueno, es lógico que el punto de gravedad va a estar más cercano al momento actual, con lo cual el efecto palanca va a ser menor. Ahora vamos a ver la curva de tasas de interés, porque esto es lo que nos permite, acá empezamos a ver la parte más de operatoria, ¿no? Acá nos permite entender qué es lo que está pasando en el mercado y pensar y encontrar valor, digamos, empezar a ver qué puede pasar en el mercado y qué podemos operar. Primero, lo que sabemos es que la curva de tasa de interés es un gráfico que relaciona dos variables. Por un lado, la tasa de interés que tiene el bono y por el otro lado la maturity, el vencimiento, el plazo. Generalmente, como maturity, lo que se usa es la duration modificada, porque es que es la sensibilidad, pero es lo más práctico para usar. Porque si usamos el vencimiento, nos puede generar que un bono que vence en el 2025 con amortizaciones tiene una duration modificada mucho más chica que un bono que vence en el 24 sin amortizaciones. Entonces, por eso se usa la duration modificada en todos lados.
La curva normalizada es lo normal, o sea, la curva normal, digamos, en donde a plazo más corto cobras menos interés, plazo más largo, mayor interés, mayor riesgo de mercado, más tiempo, más interés. Después tenemos el fenómeno que se da cuando la curva está invertida, que es lo que sucede, por ejemplo, en los bonos en dólares en Argentina y que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con la tasa en Estados Unidos que se mide, la de 2 años y la de 10 años como un estándar. eh, y eso nos marca algo. Después vamos a ver bien qué y por qué nos marca algo. Pero lo que sí sabemos es que nos da una indicación de algo. Y después tenemos, esta es la curva flat, no es invertida. Es igual rendimiento entre diferentes plazos. Esto es generalmente es el momento en el que se está invirtiendo la curva. No duran mucho tiempo las curvas así, pero porque es más raro incluso de ver. Acá vamos a ir primero a la parte práctica de la curva, porque no quiero entrar en una discusión filosófica de por qué la curva se invierte, porque de hecho van a ver que es raro de encontrar esa explicación. O sea, todos cuando vean en algún lugar lo de la curva invertida, salvo que lean algún libro de macroeconomía y de algún debate, hacen un giro muy pintoresco y esquivan el punto, digamos, esquivan el bulto y salen como diciendo, bueno, la interpretación es esta, pero nadie da una explicación relativamente coherente sobre por qué se da vuelta la curva, ¿no? La explicación es, acá lo que estamos viendo es un gráfico de la Reserva Federal, Fred, que es la Reserva Federal de San Luis, que tiene un montón de información. Lo van a ver en muchos gráficos. Acá lo que hacemos es un gráfico en donde se mide la tasa de 10 años y la de 3 meses. Puede ser la de 10 años y 2 años también. Acá se eligió la de 3 meses. Y lo que hace es se grafica el spread entre ambas. Por eso van a ver que va de 0 a 4. Que es un gráfico que yo a veces paso en Trader Pro, que lo venimos viendo y yo lo vengo siguiendo casi a diario. Em, entonces, acá lo que se grafica es ese spread. Y las líneas grises son las recesiones económicas. Entonces, lo que van a ver es que cada vez que llegó a cero, o que cruzó la línea de cero, es decir, que la curva se invirtió, viene una recesión económica después. En términos prácticos, eso es lo que importa, creo yo, o eso es lo que hay que estar atento a nivel más. De hecho, em, esto se dice que es un predictor, ¿no?, de la economía, porque se ve eso. Ahora después vamos a ver un poco brevemente cuál es el debate de eso. Acá tenemos también la tasa a 10 años y la de 3 meses, y acá la tenemos independiente, ¿no? Cómo es la dinámica entre ambas. Y acá vemos cómo la línea negra, que la de 3 meses fue cruzando a la de 10 años en los diferentes puntos, que es este gráfico pero desagregado, ¿no? En dos líneas. La bibliografía generalmente, o la más difundida, dice que los inversores esperan que la economía se contraiga, entonces esperan que la Reserva Federal recorte los tipos de interés, o sea, baje los tipos de interés, y lo que va a tender a hacer es que la curva de rendimiento tenga una pendiente negativa. Entonces eso hace que la curva se invierta, obviamente. Si esperan que la economía se expanda, van a esperar que la Reserva Federal suba los tipos de interés, y lo que hace que la curva de rendimiento tenga una pendiente positiva. Esta es la explicación que es la más difundida, que es básicamente que si la... ¿Qué pasa? La Reserva Federal siempre que actúa sobre las tasas lo hace sobre las de corto plazo. Se asume que, digamos, el Banco Central generalmente trabaja sobre las tasas de corto plazo, no tanto sobre las de largo, y tiene un impacto muy fuerte en las de corto. Además es más fácil de manejarlas. Después tenemos el otro lado de la biblioteca, que lo que nos dice es que hay otro efecto, otra causa-consecuencia. Que los inversores no es que se dan cuenta de lo que va a pasar y que por eso toman una u otra decisión, porque dice que si eso pasase, ya el agente económico, digamos, el inversor ya sabría lo que va a suceder y entonces no sucedería. Sino que lo que hace es otra lectura. Dice que, y acá no me quiero meter muy en economía porque no tiene sentido, pero sí plantear el punto, me parece, y que después yo le voy a dejar también los artículos con el curso y demás para que lo puedan profundizar el que quiere. Lo que dice es que
cuando la tasa de interés está muy baja, o sea, cuando hay emisión monetaria, la tasa de interés está baja artificialmente para beneficiar el crecimiento económico. Cuando los bancos empiezan a ver inflación, lo que hacen es reducen la tasa de interés. Cuando reducen esa tasa, o sea, perdón, hacen subir los tipos de interés. Entonces, cuando hay crecimiento económico, reducen los tipos de interés, se endurecen, suben y desencadenan una caída. Y es ahí, bueno, es habitual en macroeconomía asumir que las acciones del central, como decía antes, van a impactar en el plazo más corto. Entonces, lo que dice la escuela austríaca es que, claro, cuando restringen la oferta monetaria y suben los tipos de interés, ahí es cuando se viene una contracción económica y tiene el efecto en la tasa. Y ahí es donde se ve la tasa invertida. Pero es al revés lo que dice. O sea, el mercado, si queremos la definición clásica es, primero se invierte la curva, después viene la recesión y lo que dice la escuela austríaca es no. Primero el Banco Central sube los tipos de interés, por ende se viene una recesión, por ende se invierte la curva. Y ahí tiene sentido que cada vez que se invierta la curva venga una recesión. Porque si no, no se entendería, digamos, ¿qué pasa con el trader de bonos? ¿Conoce el futuro? No, generalmente no. Pero bueno, ese es un debate abierto, convengamos que por más que yo tenga una posición tomada, ahí está. Hay bibliografía para cualquiera de los dos lados. Y acá tenemos la tasa de crecimiento del dinero contra la tasa de 10 años, que bueno, y acá la explicación que yo les pongo, ¿no? Acá tenemos dos relaciones. Por un lado la línea verde, que es la que tenemos, que es la tasa en el gráfico que vimos recién, entre 10 años y 3 meses. Y por el lado derecho la emisión monetaria, la expansión monetaria que está teniendo el central. Entonces, estas dos series, bueno, tienen una conexión estrecha. Y cuando la oferta monetaria crece a un ritmo elevado, estamos en un periodo de auge. Y cuando la curva de rendimiento es normal. Lo que significa que el rendimiento de los bonos largos va a ser mucho mayor que el de los cortos. Pero cuando el central o el sistema bancario, digamos, liderados por el central o la Fed, contrae el crecimiento de la base monetaria, la curva de rendimiento se va a aplanar o se va a invertir. Y entonces cuando sucede eso, no es de extrañar, digamos, que cuando se reduce la oferta monetaria se crea una recesión. Vamos a seguir, perdón, por los riesgos de un bono. Acá vamos a ver los riesgos de un bono. No sé por qué me quedo con vexidad acá, pero cambio. Tenemos diferentes riesgos. Uno es el riesgo de tasa de interés. Eso es, nosotros compramos un bono con una TIR de 12, 15, o hoy, no sé, una TIR, por ejemplo, del 8% más SER, y esa tasa se va al 20. Si esa tasa se va al 20, se producen dos cuestiones. Una es que, bueno, la reinversión es más barata, si lo queremos ver así, y la otra es que perdimos un montón de plata porque el bono se nos desvalorizó. Por el otro lado, lo que tenemos es la tasa de interés a futuro, es decir, nosotros tenemos una inversión en un bono y es este efecto de la tasa de interés a medida que cambia nos va a alterar el flujo de fondos futuros. En el caso de un bono, por ahí hay un bono SER, no porque no tiene casi cupones, pero en un bono que paga un PBA 25 o algún bono que paga una tasa y que paga cupones regulares o amortizaciones, nos va a ir cambiando el costo y el beneficio de la reinversión. Eso da lugar al riesgo de la reinversión, de saber a qué precio estamos reinvirtiendo y si vamos a tener el, instrumentos para reinvertir. Hay algunos riesgos que por ahí no se relacionan o no se ven, no son tan visibles por ahí en Argentina, pero en otros países sí. Por ejemplo, uno cuando invierte en Estados Unidos y ve que, por ejemplo, en el caso de los bonos, hay mucha gente que hace estrategias de bonos para pagar la universidad, por ejemplo. Entonces, bueno, en estos momentos aprovechan para comprar bonos que están bajos, pero a medida que suben la tasa baja, entonces ese riesgo de reinversión es más latente. El riesgo de default, ese lo conocemos bien, o sea, estamos ahí, ¿no? Jugando con el riesgo de default habitualmente. Ese no requiere mayor análisis, es el riesgo que no se paguen los bonos y ahí creo que nosotros
mi experiencia relativa, bueno, poca, mucha, pero la verdad que en otros lugares el riesgo de default no se tiene tan asimilado como acá y no se conoce tanto como acá, que cualquiera puede hacer alguna probabilidad y estar más o menos acertado. Después podemos discutir la metodología, pero generalmente todos lo tenemos bastante asimilado ese riesgo. Y bueno, y ahí empieza toda la especulación de cuál va a ser la quita, cuál va a ser el recovery, cuál va a ser, bueno, toda esa en función de este riesgo de default, ¿no? Lo que intentamos siempre es poder, cuando nosotros estamos haciendo todos esos cálculos, lo que estamos tratando de hacer es poniéndole un valor a ese default. No es ni más ni menos que eso lo que hacemos. El riesgo de devaluación, también. Acá nosotros tenemos un escenario, muchas veces se da, pero relativamente binario, en donde la decisión, al ser más una decisión política y no tanto de mercado, es más difícil la cobertura porque es un escenario binario. Sabemos que un día voló y hay una devaluación del 100%, o no voló porque hay un tipo que está comprando o está manteniendo artificialmente. Si el mercado fluctúa libremente, por ejemplo el real brasilero y demás, bueno, uno puede usar algunas coberturas o no usarlas, o asumir cuál es ese riesgo de devaluación como uno lo hace con opciones, ¿no? Calcular volatilidad, desviación estándar, etcétera, etcétera. El riesgo de inflación es, ahí en el caso nuestro es exactamente lo mismo, sobre todo si la moneda no es una moneda dura o si después hay que hacer, eh, si no es un bono que ajuste por inflación, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, el cálculo de que nos conviene, si un bono a tasa fija o o un bono que ajuste por inflación. El riesgo de rescate anticipado es que hay dos formas de rescatar un bono anticipadamente. Hay una que es optativa, que es un canje. Y eso da lugar a lo que es el riesgo de liquidez. Es decir, vos tenés un bono, el Estado no tiene una cláusula de rescate anticipado, un call, se va a llamar un call option, no lo tiene, pero te puede hacer un canje optativo. Te dice, bueno, el que quieras, canjea el bono. El problema es que si pasa eso y todo el mundo canjea, vos sos el único que se queda con el bono y no se lo vendés a nadie después. Entonces tenés un bono ilíquido con un spread bid-offer muy alto, entonces también nos perjudica. Pero el riesgo de rescate anticipado hace referencia a esos bonos que tienen una opción call. Y eso lo que puede hacer es que la opción recompre los bonos. Generalmente tienen en el prospecto, dice como a qué precio lo recompran, pero habitualmente es a un precio de valor técnico. O sea, no pagan menos que eso. Pero si el bono nosotros estamos colocados en una buena tasa y demás, y nos rescatan el bono, la verdad es que vamos a estar complicados. Y a la empresa, ¿cuándo le sirve rescatar un bono? Pues esto es matemático, digamos, no hay mucha, eh, no es una cuestión de fe ni de, es una cuestión matemática. Si la empresa tiene, supongamos que tiene un bono que lo emitió a $100 y ahora con una tasa de un cupón altísimo, no sé, 10% o 7%, es lo mismo, es alto igual, 7%. Y ahora las tasas de interés bajaron porque la economía está fuerte y es muy atractiva la empresa. Entonces, ahora las tasas de interés son 3%, pero la empresa está pagando un cupón de 7. Ahora, al final del día, la empresa tiene que pagar 7, o sea, de su caja tiene que generar 7 para pagar. Entonces, pero la tasa de interés es 3. Eso se ve en el mercado secundario, la empresa no, le da lo mismo. Pero ¿qué hace? Recompra este bono y emite un nuevo bono. Y lo emite con un cupón mucho más bajo. Entonces, mantiene la tasa de interés para el inversor, pero va a pagar mucho menos de cupón. Con lo cual es muy posible que te lo rescaten y que ese cupón del 7% no lo veas más. Ahora veas un cupón del 4, del 3, del 2, lo que fuere. Y que el bono va a pasar a cotizar, por ejemplo, bajo la par. Ese es el riesgo y eso es la dinámica generalmente de los rescates anticipados. Acá yo les dejo un cuadro de riesgo de default. Eh, Estas son las calificadoras de riesgo. Digamos, estoy tomando algo estándar de Standard & Poor's, ¿no? ¿Cómo lo califican? AAA, AA, A, B, C, D, ¿no? Eh, los bonos, digamos, los nuestros están ahí abajo y son scrap o junk bonds, ¿no? Bonos basura, digamos.
Pero no está mal que sean basura, simplemente hay que saber lo que estamos operando y cómo lo operamos. Entonces, vamos a ver el rendimiento de un bono argentino, por ejemplo. Acá yo estoy tomando un ejemplo histórico, 15%. ¿Y cómo desglosamos ese riesgo? ¿Qué significa que rinda 15? Tenemos un porcentual que es de riesgo soberano, por estar en riesgo Argentina. Y tenemos una, que es esa sobretasa, digamos. Tenemos riesgo del T-Bond, que es el bono de largo plazo de Estados Unidos, como vimos antes, y la sobretasa que estamos pagando es el riesgo soberano nuestro, que a su vez está dividido en dos: el riesgo de crédito de no pagar o no poder pagar, y el riesgo país. Riesgo país, riesgo jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso en algún punto. Bueno, la Alexa se puso a hablar solo, un peligro. Bueno, entonces el riesgo, así es como podemos ver el riesgo de una forma práctica en lo que es el spread que paga un país o que paga una empresa por diferentes cuestiones. Ahí también tenemos el riesgo liquidez y demás. Lo podemos desglosar de esta forma. Entonces nosotros tenemos dentro del riesgo soberano, de la prima o premium o premio del riesgo soberano, vamos a tener la TIR del bono argentino contra el Treasury. Tenemos riesgos políticos, jurídicos, económicos, financieros, de legislación, etcétera, etcétera. Después tenemos el riesgo de default, que es básicamente el incumplimiento, y el riesgo país, que también tenemos riesgo cambiario, fiscal, el crecimiento irregular de nuestro PBI, que hace que, bueno, si en un momento funciona o crece, después decrezca, regulaciones, expropiaciones, todo lo que conocemos, todo eso el mercado en algún punto lo pricea pidiéndole una tasa adicional al bono. Esa tasa no es fija, va variando, pero nosotros podemos estimar cuál es el riesgo. Por ejemplo, cuál es la prima que paga un bono por legislación. Un GD 30 contra un AL30, y cuánto pagaba hace 10 años un discount ley Nueva York contra un discount ley Argentina. Y podemos tener el histórico, y de ahí también vamos a tener arbitrajes para tomar. En nuestra historia tuvimos 4 periodos con riesgo inferior a 500 puntos básicos de riesgo país, que básicamente fue, bueno, cuando arrancamos con el tema más de los mercados de la deuda, en el 93 y en el 97. No hubo muchos más periodos. Ahora vamos a pasar a las estrategias con bonos. Vamos a ver solamente la introducción y después mañana nos adentramos más en las diferentes estrategias. Vamos a definir que para operar bonos tenemos dos formas de operar, ¿no? Tenemos estrategias activas y estrategias pasivas, como en toda operación bursátil generalmente. Las activas, las pasivas nos vamos a enfocar primero, que son las más, o de las que más olvidadas también, ¿no? Las estrategias pasivas lo que buscan es generar un rendimiento a plazo, y se toma un benchmark generalmente y se busca seguir ese benchmark, ese índice de bonos, el IAMC, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Incluso en el informe diario tiene unos informes de bonos en donde los separa por sector de la curva, por pesos, dólares, y tiene un índice de bonos. Acá vamos a ver dos estrategias puntuales. Yield to Maturity, que es buy and hold, digamos, de comprar un bono y mantenerlo al vencimiento, eligiendo un bono con ciertas características. Lo que buscamos son bonos con alta TIR y baja paridad. Generalmente tienen baja paridad lo que tiene alta TIR. Lo que buscamos es elegir esos bonos, posicionarnos, reinvertimos todos los cupones en el mismo bono, y eso nos va a generar un efecto compuesto en el retorno de los intereses. Y acá yo hice un cash flow para ponerles un ejemplo de cómo funciona un bono comprado hoy al año 2027, que pague el 7% anual, o sea 3,5 cada 6 meses,
y haciendo una inversión de 1.000.000, en donde el monto a finish es 1.400.000, tiene una tasa de 40%, la TIR es del 9,66 y el plazo es a 5 años. O sea, un 40% en 5 años en un bono que se compra en 90 y que paga 3,5 semestral. O sea, el efecto del interés compuesto, cuando uno invierte este millón en los bonos, tiene 1.000.000 de bonos, y a medida que uno va cobrando los cupones, lo que tiene que hacer es, con estos intereses, es comprar más bonos. Compramos 43.000 bonos en este caso. Ahora tenemos más bonos totales, con lo cual tenemos mayor interés el próximo pago de cupón, con lo cual compramos más bonos, y este es el efecto, ¿no? El efecto en Argentina con los cupones altos se pudo hacer bastante. Hoy se va a poner interesante, o sea, por un lado se va a poner interesante el caso de los bonos argentinos en dólares, todos los que tenemos Step Up, que van subiendo el cupón, porque permiten esto justamente. Permiten que el inversor pueda hacer esto con un efecto de palanca muy interesante. Por el otro lado sabemos que también va a estar complicado. Pero hoy por ahí no es el momento más atractivo de esos bonos, pero sí lo va a ser en un futuro. Entonces, esta es una estrategia que es sencilla y la verdad que es muy efectiva. Lo único que hay que buscar en este caso, bueno, no apuntarle al bono que va a entrar en default en ese caso. Salvo que estemos operando una estrategia que consista en eso, ¿no? En buscar el arbitraje en el default del bono. Luego tenemos una que es parecida, no es igual, que es la escalera de bonos, Bond Ladder. Lo que buscamos en la escalera es básicamente, la conceptualidad es la misma, pero ahora la diferencia es que en vez de comprar un bono, compramos varios bonos. Y lo que buscamos que tengan estos bonos es diferentes fechas de vencimiento. Vamos a suponer que nosotros armamos una estrategia con 5 bonos diferentes que vencen en 5 años diferentes. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es que vamos a tener, supongamos, 2022, 23, 24, 25 y 26. Entonces, cuando vence un bono, vence el del año 2022, agarramos el capital y lo colocamos al año 27. Cuando vence el del 23, lo colocamos al 28. Y eso nos va a generar un interés compuesto parecido al que hablábamos recién con los cupones, pero en este caso con las amortizaciones de los bonos, que va a ser un interés compuesto de largo plazo más que interesante, porque el efecto de ese palanca es muy bueno. Y además, al tener 5, 6, 10 bonos a lo largo de la curva, vamos a estar muy indemnizados frente a los cambios de la tasa de interés. Es decir, si tenemos algún impacto en la tasa de interés de corto plazo, como tenemos un montón de bonos y tenemos a largo plazo también, no nos va a pegar tanto que si estuviésemos solamente posicionados en ese bono. Entonces, el riesgo de precio y la volatilidad de la cartera van a ser mucho menores. Lo mismo sucede con las tasas a largo plazo. Y si tenemos un desplazamiento vertical de la curva, lo que va a suceder es que nosotros, digamos, las reinversiones también se van a reinvertir en buenas, digamos, al tener 5 bonos, por ejemplo, esas reinversiones van a ser más seguido, entonces vamos a tener siempre un buen ingreso en ese sentido. Y siempre vamos a estar promediando esa tasa y esa TIR. Voy a responder una consulta. Los bonos argentinos afuera, ¿en dónde se pueden operar? Y bonos corporativos de Estados Unidos. Los bonos argentinos afuera cotizan en lo que se llama el mercado OTC, digamos, yo los opero. Digamos, no tiene nada de raro, simplemente ahí se opera por mesa, o sea, se opera por mesa y hoy se pueden comprar incluso localmente en pesos, o sea, puedes comprarlo, se bajan los bonos y se pagan acá en pesos o en dólares, es lo mismo, y los podés custodiar acá o afuera, eso es indistinto. Y hoy hay varios agentes locales que digamos, yo tengo clientes que custodian y custodian afuera o custodian acá, no tenés drama. No hay pantalla afuera, eso es lo importante. Es decir, el mercado OTC es un mercado se dice para profesionales,
porque no hay pantalla para ver los precios. De hecho, a ver, el trader de bonos no tiene pantalla, no es que no tiene el cliente solamente. El trader llama a una mesa, sí tenemos una referencia, es decir, tenés una pantalla, por ejemplo, no sé, vamos a poner un caso. El GD30 vale, no sé, 18, 19. Bueno, vos sabés que está 18, 19, puede estar en el medio, que seguramente consigas en el medio, pero no va a valer ni 22 ni 15. Entonces, lo que hace el trader justamente es, vos le decís, che, necesito, no sé, tantos bonos, 50.000 bonos, 100.000 bonos, 2 millones de bonos, y lo que hace es llama a diferentes mesas, che, ¿tenés bonos? ¿Qué tenés? Y tengo esto, estoy buscando para un cliente tanto, y bueno, y ahí conseguí los bonos. Esa es la dinámica habitual. Afuera cotizan generalmente los que tienen ley Nueva York, y acá están cotizando más los que son los AL y demás. Afuera no están cotizando muchos esos. Los pocos que cotizan son de operaciones locales que se cruzan afuera para hacer el contado. Y bonos corporativos de Estados Unidos, lo mismo, la misma dinámica. Ahí yo también, algunos yo operaba bastante, bueno, El Salvador, en su momento lo de Ecuador, los Ecopet, los de Latinoamérica operé bastante, Estados Unidos. Em, los Estados Unidos están interesantes porque al haber subido las tasas, los bonos bajan y si uno entiende que los bonos, que el mercado se va a tender a ir a los bonos, se produce un efecto opuesto, ¿no? Como sucedió en el 2008, que en medio de la crisis, no digo que vaya a ser lo mismo ni mucho menos, pero en el medio de la crisis los bonos subían y estaban sobre la par. Pero bueno, es el efecto de la seguridad. Los bonos en Estados Unidos ya es más habitual verlos si buscas en Google, debiera haber alguna pantalla o algo de eso. Ya ahí debiera haber alguna pantalla. Acá está la de Vima, pero no es muy representativa por ahí, porque no todos los bonos operan por acá. Pero en Estados Unidos, como hay un sistema que se llama Trace, que cuando vos operas un bono, tenés 15 minutos para declarar la operación del bono. Y bueno, y eso lo levantan los reguladores y lo levantan algunas páginas web como para mostrar dónde se está operando, para ganar transparencia, ¿no? Eh, pero sí, ese es el mercado. En Estados Unidos, por pantalla se opera algo, sí, pero también mucho a través de mesas se opera. Eso todo a través de mesas generalmente. Eh, en Estados Unidos es muy habitual esta escalera de bonos, digamos, es lo que al asesor financiero termina y sale con esta a la cancha. Porque como hay mucha gente que invierte a largo plazo, la verdad es que y el riesgo de default generalmente está muy limitado. Estoy haciendo grandes generalidades, ¿no? Pues seguramente, ¿no? Porque tal empresa fundió y no pagó, eso sí, es verdad, pero voy a la general. Y la gente realmente invierte para los hijos, Vamos, yo de hecho tengo un club de motos y nosotros ayudamos a algunas personas allá, ¿viste? Algunos amigos en realidad que están allá y ellos, lo habitual es que tengan un fideicomiso, por ahí no todo el mundo obviamente, como todo, ¿no? Pero sí tienen un fideicomiso y van invirtiendo en bonos, hacen escalera de bonos, eh, porque a largo plazo es muy efectivo. Y además uno queda bastante indemnizado con lo que es las tasas de interés de corto plazo y no hay que ser una luminaria para tener un buen retorno, digamos. Es de las estrategias más efectivas. El material de la escalera, digamos, el material sería si elegís bonos soberanos, bonos corporativos, qué tipo de bonos. Se puede usar uno o se pueden usar cualquiera. Obviamente eso va a depender ya del perfil de cada uno. Por ahí los bonos soberanos son como muy, muy conservadores para la media. Generalmente los bonos corporativos tienen una flexibilidad adicional y son interesantes. Y también hay varios servicios de research De hecho, nosotros estamos por sacar uno ahora, que la idea es sumarlo también, que es para analizar bonos y empresas desde el valor, desde el value investing. Como para entender, a mí por ahí me interesa más la parte de los bonos que del value de las empresas, pero me parece que también puede ser interesante. Eh, la ventaja frente a la otra estrategia es que esta tiene diferentes bonos con diferentes fechas de vencimiento, diferentes nombres.
¿no? Diferentes empresas. Entonces está diversificada la estrategia, aumenta la liquidez, bueno, se aumenta el riesgo, la diversificación sobre el riesgo crediticio. Y lo único lo que hay que tener es conducta y ir reinvirtiendo los bonos. Esto además nos da lugar a otra estrategia que vamos a ver después, que eso lo vamos a ver ya mañana. Pero básicamente vamos a terminar con esto. Cuando un bono expira, se compra el nuevo escalón, como les decía. Y acá hay algunos detalles ya operativos, ¿no? ¿Qué hago con los cupones mientras tanto? ¿Qué hago con los cupones que voy cobrando? ¿Ya compro el nuevo escalón o voy reinvirtiendo en los mismos? Yo habitualmente recomiendo ir invirtiendo en los mismos hasta que venza el bono y pasar al próximo escalón. Generalmente lo veo así. Me parece que es lo que más resultado da. Y después, bueno, ¿cómo defino cuánto pongo en cada bono? La verdad es que lo habitual es partes iguales, de capital o porcentuales, ¿no? O sea, no sé, 10% en cada bono o 15% en cada bono. Y el largo de la escalera, o sea, si son 5 bonos con 5 vencimientos o 10 bonos con 10 vencimientos, es lo que va a generar este impacto del interés compuesto, ¿no? Por ejemplo, esto lo usan las universidades también, porque yo siempre lo pienso del inversor porque entiendo que estamos todos del mismo lado, pero a veces está bueno mencionarlo desde otro lado porque hay gente, un tesorero de alguna empresa y demás, y les sirve. Em, Desde el otro lado, lo que uno hace con esta estrategia es buscar machear las erogaciones o los pasivos que tiene la empresa con los activos. Y hay un punto en donde, bueno, los dos se machean, o lo ideal sería que estén macheados, y uno en base a eso va ajustando cuál es el largo de la duración de la escalera y cómo se hace la reinversión, ¿no? Entonces uno tiene ese benchmark de largo plazo. Por ejemplo, el caso de una universidad que tiene costos fijos y los paga todos los meses, ¿no? Todos los años tiene los mismos costos. Y ahora lo que vamos a ver son las estrategias activas, que las estrategias activas las vamos a dejar para mañana, eh, para que sí nos las tenemos que cortar por la mitad y no se nos hace muy largo. Eh, Estoy pensando, una, porque voy a comentar algo solamente, porque esta estrategia, por ejemplo, el barbell, es una estrategia que quizás en algún caso la han escuchado, que consiste en tomar, no es solamente de bonos, es un método de inversión. Lo desarrolla mucho Nassim Taleb, que lo que dice es, si uno acepta, básicamente la premisa de él es, si uno acepta que no es bueno tomando decisiones y eligiendo lo que va a subir y bajar, lo que tiene que hacer es agarrar los dos extremos de la curva. Y barbell, bueno, es como una pesa, ¿no? La barra con las dos pesas de los costados. Entonces dice, hay que ir a una inversión muy arriesgada, derivados, por ejemplo, y bonos del otro lado. Entonces, dentro de eso uno puede decir, bueno, voy a hacer una escalera de bonos o la Yield to Maturity y acá voy a operar futuros y opciones en Argentina, por ejemplo. Eh, Eso es un barbell, vamos a llamarle intermercado, porque estamos operando en diferentes mercados, derivados y bonos, esta estrategia, que es como lo piensa Taleb en su libro. Después hay diferentes estrategias, se puede hacer entre dos bonos, por ejemplo, entre diferentes bonos en la misma curva, ¿no? Tomar el tramo corto y el tramo largo. Pero la realidad es que el fuerte de esa estrategia, me parece a mí, y por la experiencia propia, yo les diría, a mí por lo menos me gusta, que es operar bonos por un lado y derivados por el otro, por ejemplo. A mí me pasa un poco eso. Y todo lo que son las acciones, eso es mi opinión, ¿no? Obviamente. Yo la verdad que las acciones mucho no las toco, poco y nada, y por ahí estoy en opciones y futuros y opciones de acciones y futuros y bonos. Y el segmento medio, que es las blue chip o las grandes empresas, no las toco mucho. Eh, pero son diferentes perspectivas. Acá vamos a ver estrategias más enfocadas, todas estrategias de bonos, de cómo arbitrar las diferentes, arbitrar la curva y cómo hacer los cálculos y desarrollar una estrategia. Así que si les parece, eso lo seguimos mañana. Este video yo le hago lo que voy a hacer es seguramente les paso el video como está y después hago una pequeña edición y ya lo subo
a la plataforma que en estos días ya la estamos subiendo. Y si no, mientras tanto en YouTube para que lo puedan repasar. Y bueno, obviamente cualquier consulta me la van haciendo por el grupo o en el mismo video. Así que les mando un saludo y nos estamos viendo mañana. Yo sigo conectado, así que me escriben por ahí.